Bienvenidos, tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a realizar esta capacitación para los encuestadores del Estudio Nacional Especializado en Salud Mental 2022, realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi. Yo soy la doctora Fanny Patricia Carvajal Torres, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Seguidamente voy a presentarles mi pantalla. Bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca del instrumento del CAPA, del capítulo 3 del CAPA, que lleva por título Preferencias alimentarias y apetito. Esta presentación está realizada por mi persona, ¿no?, y la magíster Edelmira Rojas Miranda. Bien. El instrumento del CAPA se basa en el manual de la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM-5. Este manual ha sido publicado el año 2013. Y en el capítulo de trastornos alimentarios y de la ingestión de los alimentos, menciona a diferentes trastornos mentales que tienen que ver, ¿no?, con la ingestión de alimentos. En el instrumento del CAPA, sobre todo, se va a centrar en los trastornos mentales de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, ¿no? La anorexia nerviosa es un trastorno mental que está caracterizado sobre todo por una disminución de peso bastante importante, ¿no?, por una sobrevaloración de una figura delgada, por una restricción de alimentos. En cambio, la bulimia nerviosa se caracteriza, ¿no?, por episodios de comida excesiva, ¿no?, los atracones, que en muy corto tiempo la persona ingiere bastante alimento, bastante cantidad de alimento. Y posteriormente vienen las conductas compensatorias, ¿no?, donde la persona que tiene bulimia nerviosa se somete a conductas como producirse los vómitos, hacer ejercicios excesivos y también someterse a dietas, ¿no? Al igual que la anorexia nerviosa, en la bulimia nerviosa también la persona está con una idea sobrevalorada de su figura corporal. Bien. La prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria en adolescentes es de 5,7% aproximadamente en los diferentes estudios. Y en América Latina se ha encontrado una prevalencia en la población general de 0,1% para la anorexia nerviosa, de 1,16% para la bulimia nerviosa. Es muy importante diagnosticar de manera temprana los trastornos de conducta alimentaria, porque se ha asociado a complicaciones médicas muy graves, como puede ser una insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, arritmias. También se ha asociado a riesgo de muerte, sobre todo por suicidio, y se ha encontrado que el riesgo de muerte por suicidio es más de 5 veces, ¿no?, mayor en personas con trastorno de conducta alimentaria en comparación con la población general. Y es más alto en aquellos con enfermedades psiquiátricas, comórbidas, como trastornos de ansiedad y trastorno depresivo mayor. Bien. Los objetivos de esta sección son proporcionar una evaluación de la conducta de los individuos relacionado con los alimentos y permitir el diagnóstico de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Segundo objetivo, proporcionar evidencia de un trastorno del apetito asociado con un trastorno del estado de ánimo. 3.
proporcionar evidencia de retardo en el crecimiento. Eh, en este capítulo eh, se va, ¿no?, a presentar 16 secciones, ¿no? Y cada una de estas secciones se va a desarrollar con diferentes preguntas. Por ejemplo, en el instrumento del CAPA, ¿no? En la primera sección, ¿no?, de este capítulo, lleva por título Reducción del apetito, ¿no? Y aquí, sobre todo las preguntas van en relación a una reducción del apetito de una semana consecutiva en los últimos 3 meses, ¿no? Y se debe incluir incluso la reducción del apetito en personas que usan sustancias o que tienen efecto de alguna medicación. Se va a puntuar como 1 cuando la reducción del apetito está por debajo de lo normal para la persona, para el adolescente, y como 2 cuando solamente la persona come con la insistencia de los padres. Bien, la siguiente sección tiene que ver con pérdida de peso, ¿no?, donde se pide que se codifique solo la pérdida significativa de peso. Y se denomina pérdida significativa cuando la persona pierde 1 kilo o más. Aquí estos datos se van a registrar en kilogramos y se va a preguntar la pérdida de peso en los últimos 3 meses. Y se va a puntuar como ausente, ¿no?, 0 o presente, ¿no?, cuando es 1 kilo o más la pérdida de peso, ¿no? Y se va a puntuar como 2. Bien, apetito excesivo es otra sección de este capítulo. Y aquí se va a recoger la información de apetito excesivo cuando ha sucedido por lo menos durante una semana consecutiva, ¿no? Y igual se va a preguntar en los últimos 3 meses. Se va a incluir los cambios en el apetito debido también a sustancias y efectos de medicación. Y se puntuará como 0 cuando es ausente el apetito excesivo y como 2 cuando hay un aumento de la ingestión de comida más de lo habitual. La siguiente sección es aumento de peso. Aquí se considera un aumento de peso perceptible durante los 3 últimos meses. También es en kilogramos. Y no se va a considerar aumentos de pesos usuales, ¿no?, o que son parte eh, del, del funcionamiento normal de la persona, como es aumento de peso en el embarazo, no se va a considerar, o retención de líquidos durante la menstruación, ¿no? Tampoco se va a considerar esos aumentos de peso. Eh, Puede haber aumento y pérdida durante los periodos de 3 meses, o sea, la misma persona puede decir que ha aumentado de peso, ¿no?, en algunas semanas y en otras como que ha bajado. Aquí no se va a hacer una suma y una resta, no. Simplemente, si hay aumento de peso, ¿no?, en algún periodo durante los 3 meses, se va a considerar. La selectividad alimentaria, ¿no? Esta sección está relacionado, ¿no?, con que el encuestado limita extremadamente la variedad de alimentos que consume, ¿no?, lo que resulta en un deterioro del funcionamiento social o en la necesidad de suplementos nutricionales. No se va a incluir casos de evitación o restricción de la ingesta de alimentos debido a la falta de disponibilidad de alimentos, ¿no?, por ejemplo, en cuestiones de pobreza. Tampoco se va a incluir
si es que son parte de prácticas culturales, ¿no? Como un ayuno religioso, por ejemplo, o una dieta vegetariana. Bien, la selectividad alimentaria puede ser debido a la apariencia, que tiene que ver con los colores o la apariencia del alimento. También puede ser debido a la textura, ¿no? Que la persona, digamos, solo coma alimentos de repente duros o solamente suaves o de repente crujientes. También puede ser debido al sabor, ¿no? Y aquí hay un pedido, ¿no? No se incluye el disgusto que puede haber por las verduras. También la selectividad puede deberse al olor y aquí se pide que no incluya el disgusto que puede haber por las verduras también. Bien, en la selectividad alimentaria también hay preguntas relacionadas al deterioro social, ¿no? Por la selectividad y también deterioro de la salud por la selectividad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, en lo que es deterioro de la salud, algunas preguntas son, ¿tienes que tomar suplementos nutricionales o comer algo más para mejorar tu salud? O otra pregunta que puede encontrarse es, ¿has perdido peso o tienes problemas para mantener tu peso? ¿O te han puesto una sonda o tubo para alimentarte? ¿No? Generalmente la colocación de una sonda o tubo para alimentación se realiza pues en centros hospitalarios, ¿no? En centros médicos. Bien, en la siguiente sección lleva por título Indiferencia a la comida, ¿no? El encuestado come una cantidad inadecuada de alimentos debido al desinterés o disgusto por la comida, que conduce a problemas sociales o de salud. Y aquí se explora, hay preguntas también que exploran el deterioro social, preguntas que exploran si se ha afectado o no la salud, ¿no? Como por ejemplo, preguntan si está tomando suplementos nutricionales, ¿no? Para mejorar la salud, o si ha perdido peso o tiene problemas para mantener el peso, ¿no? O si igualmente le han colocado una sonda o tubo de alimentación. Bien. Otra sección es cantidad insuficiente de alimentos, malestar al comer. Aquí el niño o adolescente come una cantidad insuficiente de alimentos debido a la falta de la experiencia del hambre, disgusto por los alimentos o malestar físico o emocional asociado con la comida que no está asociado con el miedo a aumentar de peso, ¿no? Está directamente asociado con la comida y no por el aumento de peso. Es importante esta parte. Tiene problemas para saber cuándo tiene hambre, por ejemplo, es una de las preguntas que va en esta sección. Otra pregunta es, ¿te preocupa cómo la comida hará que tu cuerpo se sienta después de comerla? Y otra pregunta que se encuentra en esta sección es, ¿te molesta sentirte lleno? Y también aquí se explora si se afecta o no la salud a través de la pregunta si el adolescente está usando suplementos nutricionales o si come algo más para mejorar su salud, o si ha perdido peso, o si le han colocado una sonda para alimentarlo. Bien. Otra sección es motivación por la apariencia, ¿no? Aquí el encuestado reduce la ingesta de alimentos para cambiar su apariencia o la forma de su cuerpo. Y alguna de las preguntas que se ven en esta sección es, ¿estás reduciendo la cantidad de comida para cambiar la forma de tu cuerpo? Otra pregunta que se encuentra en esta sección es, ¿o para cambiar tu apariencia? Otro tema que se explora es la motivación somática. El encuestado, ya sea de forma intencionada o no, reduce su ingesta de alimentos para evitar la sensación de malestar corporal, ¿no? Aquí directamente está relacionado al malestar corporal, como dolor de estómago, aversión a la sensación de saciedad o sensación de malestar corporal.
¿no? Y aquí también se explora si hay un deterioro social, ¿no? Si estos síntomas hacen que la persona no puede relacionarse con su familia o con amigos. Y también hay preguntas que explora acerca si se afecta o no la salud. También hay otra sección que lleva por título Compensación de los alimentos. El encuestado limita el consumo de tipos de alimentos específicos por miedo a comer en exceso o a perder el control sobre la comida, ¿no? Es decir, generalmente tiene que ver con perder el control y terminar comiendo demasiado, ¿no? O de manera desordenada. Bien, bueno, hasta aquí hemos compartido con ustedes, ¿no? Las diferentes situaciones o que hay que tener en cuenta para poder realizar esta encuesta, ¿no? En el capítulo de preferencias alimentarias y apetito. Muchas gracias por su atención.